Bueno, vamos a empezar y hoy tenemos un tema que hemos titulado Los 5 errores más comunes en las finanzas personales. Y antes de empezar con el tema, le voy a pedir que me acompañe a orar para poner esto en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos la dirección de tu Espíritu Santo en la enseñanza de hoy. Señor, que todo lo que se hable con temor, con respeto a lo que está escrito, Padre, y que sea guiado, Señor, por tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Hace pocos días salió una noticia que ya había salido en el cierre de diciembre en el periódico El Financiero, y hace pocos días salió también en Telenoticias con números más actualizados y salió en otros noticieros del país. Y en él decía que los ticos adeudamos en tarjetas de crédito 1 billón de colones. 1 billón de colones en esta zona geográfica, cuando lo ponemos en el sistema de hoy, lo convertimos al sistema que usamos nosotros, estamos diciendo que los ticos debemos 1 millón de millones de colones en tarjeta de crédito. Con 1 millón de millones de colones, usted hace 18 estadios iguales al Estadio de la Sabana. Usted construye 18 puentes de la Platina. Usted hace 20,000 casas de 50 millones cada una. Eso es lo que adeuda el costarricense en tarjetas de crédito. Y fíjese usted que el país o los habitantes del país tienen 2,336,000 tarjetas de crédito en circulación. Y el último año creció, se hicieron más de 233,000 plásticos nuevos. Eso quiere decir que en menos de 5 años vamos a tener 1 millón de plásticos nuevos circulando, más de los que ya existen. Si con 2 millones debemos 1 millón de millones, probablemente vamos en menos de 5 años a deber 1,5 millones de millones de colones. ¿No le parece a usted una cifra exorbitante? ¿No le caben a usted los números en la cabeza? Y le doy otra información adicional. ¿Sabía usted que cada 8 de cada 10 tarjetas, su interés oscila entre el 40 y el 50%? Eso quiere decir que en la suposición de que ese 1 millón de millones de colones, la gente no paga a nadie de contado, sino que se atiene a pagar pagos mínimos, eso quiere decir que al año este saldo produce que se paguen 400,000 millones de colones en intereses sin que usted amortice ni papa. Y no estamos metiendo ahí ni préstamos personales en ese 1 millón de millones de colones. No estamos metiendo créditos hipotecarios, no estamos metiendo planes de telefonía, no estamos metiendo financieras que no son intermediadas por su jefe, no estamos metiendo ahí las tiendas de electrodomésticos que le dice lléveselo fácil, crédito fácil, ya sin requisitos. No estamos metiendo un montón de cosas, y usted podrá ver que no es 1 millón de millones lo que debemos, sino que son muchos millones de millones lo que debemos. ¿Sabe qué dice también? Que en Estados Unidos, leí por ahí, un 80% de los habitantes en Estados Unidos, el monto de sus deudas suman más que el monto de sus posesiones. Eso quiere decir que deben más de lo que tienen. Eso quiere decir que el 80% de los norteamericanos, de los estadounidenses, si murieran hoy, no dejan herencia, sino que dejan deuda a los hijos. ¿Usted cree que en Costa Rica es diferente? Y si en un país que es pionero en evangelizar todo el mundo, como es Estados Unidos, los primeros misioneros que evangelizaron América Latina, ¿usted no cree que en ese 80% hay mucho cristiano? Y en esos 2,336,000 tarjetas aproximadamente que hay, ¿usted cree que son la mayoría de la gente que no conoce de Dios?
Cuando yo veo estos números, se me eriza la piel. Tengo casi 20 años de trabajar en la banca y sé lo que es ver casos donde la gente no necesita un consejo financiero. Lo que necesita es un milagro del cielo. Y hoy vamos a ver 5 puntos que yo le pido, por favor, que usted abra su corazón, sus oídos, para que si usted no ha caído en estos errores, tenga conocimiento de ellos para que no caiga. Y si usted está en una situación, para que tome las medidas correctivas ahora que hay tiempo para hacer. El primer error que cometemos y que lo vimos en los 40 días de generosidad tiene que ver con creerse dueño de lo que usted tiene. ¿Quién está haciendo los 40 días de generosidad? Excelente. ¿Sabe? Cuando usted, y le hago un paréntesis, cuando usted viene y hace este ejercicio en su casa y hablan el devocional y el capítulo correspondiente de Hechos, ¿sabe que usted está pronunciando en su hogar? Palabra de Dios. Dice Isaías: y mi palabra no vuelve a mí vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Cuando usted habla la palabra de Dios en su casa y apaga un toque el tele, usted habla vida. Y como usted habla vida, algo pasa en el mundo invisible que tarde que temprano se hará visible. Entonces usted dirá: qué dicha que mis hijos cambiaron de destino. Qué dicha que aprendí la lección. Qué dicha que aprendí a dar. Qué dicha que aprendí a administrar los bienes que Dios me dio. No cierre el oído, porque si bien es cierto el tema financiero se ha manipulado tanto en esta casa, no lo vamos a manipular, pero sí es un tema que está en la Biblia y hay que aprenderlo. Usted y yo muchas veces y en muchos capítulos de nuestra vida nos hemos sentido dueños de las cosas. Y usted dice: vamos en mi carro, vamos para mi casa, vamos donde mis hijos, vamos donde mi esposa, voy a mi trabajo y nada es nuestro. Todo es de Dios. Dígale al de la par: usted es un administrador de los bienes de Dios. Y si quiere le dice: así que no juegue de vivo ni de viva. Somos administradores de los bienes de Dios. Si Irma tiene dinero y le dice a la hija: quiero multiplicar mi plata, y usted quiere poner un negocio, Irma le da la plata, ¿qué espera Irma con el tiempo con esa plata? ¿Que le dé menos? ¿Que le dé lo mismo? ¿O que le dé el dinero con las utilidades? Claro que esperará ganancia. Puso a trabajar el dinero. ¿Qué pasará cuando Cristo venga y nos diga: ¿qué hiciste con los bienes que te di a administrar que no eran tuyos? ¿Qué hiciste? Esa es una pregunta que tenemos que ir valorando la respuesta, porque habrá que darla. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 3, 14, 18. En Apocalipsis 2, capítulo 2, y en Apocalipsis capítulo 3, vemos el mensaje del Señor Jesús en toda su gloria, revelándose a 7 iglesias del Asia Menor. Estas iglesias tienen la característica de que eran iglesias fuera de Israel, eran iglesias gentiles, aunque muchas de ellas habían judíos convertidos. Estas 7 iglesias, su mensaje es vinculante, el que recibieron ese tiempo a la iglesia de hoy. Por eso está en el libro de Apocalipsis, y toda la Biblia es vinculante a hoy, tiene una aplicación y un propósito. Le cuento un poco el contexto. El Señor Jesús viene y habla a 7 iglesias, y en estas iglesias Él tiene una forma de dirigirse a ellas. Primero hace una dedicatoria y le escribe
al ángel de la iglesia, en que todos los comentaristas, la mayoría concuerdan que esta persona, esta figura de ángel de la iglesia, se refiere al líder, al pastor de la iglesia. Después de la dedicatoria, él se presenta con algún atributo que lo identifica como Jesús. Posteriormente, él da una felicitación de lo que la iglesia está haciendo bien. Posteriormente hace una observancia de lo que no está haciendo bien, le hace una advertencia, le dice lo que tiene que hacer para revertir lo que están haciendo mal, y si lo hacen, por último, les describe una recompensa si obedecen. En esta cita vamos a ver el mensaje a la iglesia de Laodicea. A las 7 iglesias Dios les dio los mismos mensajes. En estructura son mensajes diferentes, pero a Laodicea fue la única iglesia de las 7 que el Señor no tuvo nada bueno que decirle. Las otras 6 tenían sus cosas, pero algo bueno el Señor les dijo. Pero esta iglesia nada. De las 7 iglesias hay 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia, en la cual el Señor no les dijo nada malo, al contrario, todo lo que ustedes hacen están bien, perseveren con eso. A las otras les dijo, tienen algo bueno y algo malo, pero a la Laodicea no tenía nada bueno. Y vamos a revisar por qué no tenía nada bueno, qué estaba haciendo esta iglesia que el Señor no podía felicitarles por nada. Dice Apocalipsis 3, 14, 18, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Imagínense, escribo a Marco Vega, pastor, Vida Abundante del Sur. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios, Jesucristo. Y ojo cómo empieza: conozco tus obras. Esa primera frase, no sé a usted, pero a mí me desnuda de parte en la presencia de Dios. Conozco tus obras. Dios sabe, si usted como alguna vez enseñó Marco, echó hoy una ofrenda de aire, donde metió la mano pero no tenía nada, pero para no darse el color o sentirse mal, así. Usted no echa para que la gente lo vea cuánto echó. Usted da porque el Señor conoce sus obras. Usted lo hace en el secreto. Usted va en su trabajo y Dios sabe si usted está llegando tarde, otro compañero le está marcando: yo conozco tus obras. Dios sabe lo que pasa de la puerta de su casa hacia adentro, porque Él conoce sus obras. Dios sabe si su vocabulario es igual en el trabajo que en la iglesia, porque Él conoce sus obras. Dios sabe si usted está administrando bien el dinero o no, porque Él conoce sus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. El texto no dice que frío es malo y que caliente es malo, como algunos han explicado. Es que frío significa que está lejos de Dios. Eso no dice, y eso no es. Resulta que antes, en ese lugar, los romanos eran expertos constructores en obras de acueductos que tenían que ver con el transporte de líquido, de agua por la gravedad. Entonces había en una montaña, una naciente, tomaban unos acueductos de piedra y venía descendiendo por gravedad a todas las ciudades del Imperio Romano en las que ellos podían llevar el suministro de agua. Pero resulta que cuando el agua llegaba a la Laodicea, el agua llegaba tibia y sucia. Y cuando la gente tomaba el agua, sentía ganas de vomitar, o muchos vomitaban por el agua. ¿El agua fría es útil? Claro que es útil. Usted hace deporte, llega cansado y que le den usted un vaso de agua tibia.
El agua caliente es útil, claro, desinfecta, usted puede hacer una infusión. Pero el agua tibia en ese tiempo no servía. Lo que le está diciendo la Odisea: usted es una inútil. Usted es una iglesia inútil y hasta siento ganas de vomitarte de mi boca. Ahora haga el ejercicio. Imagínese que el Señor dice y escribe a Marco Vega de la iglesia Vida Abundante del Sur: por cuanto no eres ni frío ni caliente y eres tibio, tengo ganas de vomitarte. ¿Cómo se siente usted? Vea la descripción y la declaración que le hace Jesús a esta iglesia. No hay nada bueno, nada bueno. ¿Por qué? Y vemos el asunto de esto. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que eres el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. La Odisea era una ciudad rica, era cuna de la industria textil en ese momento, era una ciudad de plata, y por ende los que estaban dentro de la iglesia de la Odisea también era gente de plata. Digamos que abrimos Vida Abundante Santana, por ahí, ¿verdad? Era gente de dinero que en un momento creyó que la plata que tenían eran de ellos. Somos propietarios, no necesitamos de Dios y hacemos las cosas a nuestro gusto. Le doy un ejemplo, otra iglesia de plata, más o menos, Éfeso. Éfeso también era un puerto muy rico y la gente era una vía de comercio también, y la gente también tenía. Pero el Señor, antes de decirle vuelve al primer amor y a las primeras obras, les dijo: conozco tu arduo servicio y tus obras. Éfeso tenía plata, pero invertía lo que tenía en el servicio al Señor. Eso me da a entender que si el Señor no le dice nada bueno a esta iglesia, es que era, como decía mi tata, la ley del embudo: todo para adentro y nada para afuera. Se creyeron dueños de las cosas. ¿Y qué dice el Señor cuando alguien se cree dueño? Primero le da ganas de vomitarse. Y cuando usted o yo nos creemos dueños, el Señor nos dice: no te has dado cuenta que el infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú, y así como tienes, se te puede ir, porque es mío. Vea que el tema de la Odisea, que Dios no tenga que decirle nada bueno, es un asunto de dinero. No es un asunto que pecó en otra cosa, es de dinero. Por eso la palabra dice que usted no puede servir a dos señores: o sirve a Dios o sirve a las riquezas, pero no puede servir a los dos. Y cuando usted tenga una prueba económica, entonces tiene una prueba económica, se va de la iglesia. Y si queda desempleado o desempleada, se va de la iglesia, porque dice: ya el Señor no está conmigo. ¿Dónde estaba el corazón? ¿En Dios o en esto? Y le da un consejo el Señor. Y le dice: por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. Primera de Pedro 1:7 dice que como el oro que es perecedero tiene que ser acrisolado en el fuego para que dure más, así la fe de ustedes tiene que ser acrisolada, tiene que ser pasada por el fuego a través de las pruebas, para que su fe sea aprobada cuando Cristo se revele. Eso dice Primera de Pedro 1:7. Entonces lo primero que le dice es: vuelve a tener fe en mí y deja de confiar en lo que no es tuyo. Vuelve a depender de mí y deja de confiar
en lo que no te pertenece. Vuelve a tener fe. ¿Qué pasa hoy? No hay plata, usamos la tarjeta. La fe está en la tarjeta. No importa, ahí vemos qué hacemos. Ay, los huilas están en vacaciones, vamos a Cancún, estados por uno, pero no hay plata, no importa, tarjetazo, el Señor va a proveer. Ay, el Señor es por fe, vamos por fe, irresponsables. Usted y yo sí lo hemos hecho. Eso se llama irresponsabilidad. Si no tienes, porque no era el momento de ir. Le doy un tip financiero. Si usted saca un préstamo, pregúntese si cuando usted cancele ese préstamo todavía tiene el bien que compró con ese préstamo. Si usted todavía tiene el bien, posiblemente sea una buena decisión financiera. Pero si usted va a sacar un préstamo, que la media de los préstamos personales son a 8 años hoy en día, y usted saca un préstamo para viajar, donde usted va a durar 8 años en una actividad que consumió una semana, usted y yo estamos fritos, porque no tenemos cultura financiera. Dios nos pide con el dinero, primero, ser responsables. Segundo, tener conciencia de mayordomo. Y tercero, ser fieles. Hay gente que dice, pero ¿cómo yo voy a dar el diezmo, la ofrenda, si es que a mí no me llega líquido? Pero es culpa de Dios, ¿no? Usted quiso tener un estilo de vida que todavía no era el tiempo de tenerla, o no era el propósito de Dios de tenerla, y usted a fuerza lo hizo. Dios le dio el dinero, usted lo malgastó, pero Dios se lo dio, porque le echamos la culpa a todo. Esposo, sea líderes en su casa, sea un buen líder. Esposa, sea una buena ayuda idónea en su casa. Esposo, si usted es un gastón, cédale el control de las finanzas a su esposa, que la administre el que sabe. No lo sabemos todo. Esposo, si su esposa le exige cosas que no se pueden, párese duro a decir que no se puede. Y esposa, si usted ve que su marido es muy gastón y empieza, y usted sabe lo que gana, y empieza a ver muchas cosas en casa que no concuerda con lo que gana, empieza a hacerle preguntas de dónde viene eso, para que usted no se lleve una sorpresa después. Eso es matrimonio. Cualquier otra cosa no es matrimonio. Punto 2. Punto 2, para nosotros los costarricenses nos cae, pero nos dieron ahí, donde pusieron el ojo, nos pegaron una flecha. Pasarse de confiado. ¿Podemos fiar? Sea prudente, no fíe si no tiene cómo suplir. ¿Sabe? Usted llega y dice, le dice un familiar, le dice un amigo, mira, ¿me puedes fiar? Y esa persona ha sido buena nota con usted. Y usted dice por dentro, ¿cómo ahora? ¿Cómo le digo que no? ¿Cómo le digo que no? Voy a perder esa amistad. Y usted le dice que sí. Proverbios 6, 1 al 4. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hoy es necesario que nos quitemos el disco duro, que lo reseteemos y le metamos la información que dice la Biblia, no la que usted cree, porque usted ni yo somos dueños. Proverbios 6 del 1 al 4 dice: hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si verbalmente te has comprometido, enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino,
ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tu compromiso. No permitas que se duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Si usted le dijo que sí, dice la palabra del Señor, péguese el color, no importa. Dígale, mira, te dije que sí, pero era no. Porque es preferible que usted se pegue ese color a que usted no duerma tranquilo en casa. ¿Sabe? Cuando usted dice, yo voy a ser fiador, usted lo que le está diciendo a la institución a la cual usted está firmando la fianza, mire, si él no paga, yo pago. Eso es lo que usted está diciendo. Eso no es solo un formalismo y un favor. Entonces, si usted quiere ser fiador, ponga en su presupuesto una cuota más de una deuda, a ver si le alcanza. Póngalo como que si tuviese que pagar esa deuda. Pero el Señor dice, no fíe. Pero usted dice, pero ¿cómo le digo que no? Muy fácil, muy fácil. Dígale, Robert Echeverría el 16 de julio predicó y dijo que no tenía que fiar. Más si es uno de los que están aquí hoy. Y si es fuera de casa, usted dice, es que en la iglesia no me lo permiten. Así nos echa la bronca a nosotros, no se preocupe. Pero no fíe. No fíe. Proverbios 11:15 dice, el fiador de un extraño saldrá perjudicado. Ay, Jesucristo. Oiga, dice, el fiador de un extraño algunas veces saldrá perjudicado o pocas veces saldrá perjudicado. ¿Qué dice? Que saldrá perjudicado. Negarse a dar fianza es, dígaselo al que tiene la par. Así nunca le va a pedir que sea fiador o fiadora. Negarse a dar fianza es vivir en paz. Imagínese que usted se va a dormir y dice, hoy es quincena, ¿habrá pagado o no habrá pagado? Uy, si la doña se da cuenta y usted se fue al trabajo y llegó una notificación a su hogar. Y no le crea a la esposa que le dice a usted, mira, te llegó algo y no lo he leído. No le crea. Y abre la notificación y dice, señor Echeverría Morales, esta es una orden de embargo porque tal y tal no ha pagado. ¿Qué va a hacer usted ahora en adelante? ¿Va a fiar o no? No. Siéntase libre. Hay un sí que libera y hay un no que libera. Por favor, ejérzalos sin vergüenza. El Señor dijo, sea su hablar sí o no. En ese no hay pecado, hay bendición. Tercer punto, creerse un sabelotodo, un sabiondo, una persona que no necesita consejos financieros. Yo puedo administrar la plata. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando vienen a la iglesia quieren consejos curativos y no preventivos, porque ya la vida está hecha una desgracia. Y lo primero que uno como consejero les dice o piensa, no les dice, piensa nada más, y uno les dice, claro, vamos a darle el consejo, y por dentro, ¿por qué no vino antes? Que hiciera todas las tortas que hizo. No se crea usted que sabe todo, ni yo. Pida consejo antes de tomar una decisión financiera. Le cuento dos casos antes de leer la referencia bíblica. Creo que yo los había contado acá. Y son los dos casos que siempre digo. En esta casa llegamos mi esposa y yo y mi familia en el 2010. Y en ese momento Marco como que rápido nos puso a servir, ¿verdad? No nos dio tiempo ni a acomodarnos en la silla. Y empieza el proyecto de consejería. Y nos manda una pareja. Y nos dice esta pareja, es que tenemos una situación terriblemente difícil. En aquel tiempo esta muchacha
debía solamente en lo que su jefe decía 20 y pico millones de colones, pero le debía a otros entes como le presta y otras entidades usureras que están por ahí. El marido había quedado desempleado, le había servido de fiadora al papá y el papá quedó sin trabajo. Le llegó orden de embargo y en el trabajo le dice: si nosotros la embargamos, usted queda despedido. Lo primero que le decimos es: usted no necesita consejo, necesita un milagro del cielo, después le damos el consejo. Porque en ese estado, ¿qué le va a decir usted a una persona? Mira, no te endeudes, ya el daño está hecho, más bien caes mal. Primero hay que tener la fe que se perdió en estar tomando decisiones financieras. Ese es el caso A. Ya le voy a decir el desenlace. Viene el caso B. Y siempre los cuento porque los dos pasaron en el 2010. Estoy yo en la oficina del banco, llega una compañera de otra oficina, viene una de las colaboradoras y me dice: jefe, hay una señora ahí que está llorando y es compañera del banco, se llama tal y quiere hablar con usted. Si yo atiendo a una mujer, abro la puerta de mi oficina, pásela, y entonces empieza a decirme: tengo una situación económica muy difícil y estoy ahogada. Y a mí me da vergüenza contar eso. Cuando ella me cuenta, revisamos. En aquel tiempo debía como 42 millones de colones, pero ninguna de las deudas era casa, todas eran tarjetas. Si las tarjetas oscilan de un 40 a un 50 y debe 42 millones de colones en tarjetas, aproximadamente, si ese es el saldo de 40 millones, un 10% son 4 millones, por 4, 16 millones de colones en intereses al año. Solo intereses. Le digo: hay que hacer un avalúo, porque aquí lo que procede humanamente y financieramente es que hagas un crédito hipotecario donde las tasas del 40 te van a bajar un 10. Eso te va a liberar como 700,000 pesos. Tenés que disciplinarte a vivir con eso y tenés que romper todas las tarjetas si querés tener salud. Eso es un consejo de un compañero amigo del banco. Volvemos al caso A. El caso A califica para hacer lo mismo, pero no tenía casa, nada. Entonces por esa cuantía hay que poner una propiedad de responder, porque es un monto alto, y no tenía nada. Entonces realmente era un milagro. Damos la consejería y lo primero que le decimos, ahí está mi esposa que estuvo ahí, y le decimos: vamos a meternos en ayuno y oración, porque Dios está con las pruebas, pero un corazón arrepentido Dios también ayuda a pasar las consecuencias. Nos metemos a ayuno y oración, les visitamos a la casa de ellos, y de repente estoy yo en la oficina y me llama una señora y me dice: ¿usted es Robert Echeverría? Sí, para servirle. Es que yo soy prima, de esas primas que son como prima décima, ¿verdad?, de tal persona. Y me comentó lo que había sucedido y le digo yo: qué pena, pero yo no le puedo dar información ni de la consejería ni del banco, solo delante de ella con autorización. Me dice: no le voy a pedir información, solo que ella me dijo que necesita una propiedad. Yo estoy de pasada en Estados Unidos, la visité, me contó la situación para que orara por ella, pero yo lo que quiero decirles es que yo tengo una propiedad con salida a calle en Guapiles de 5,000 metros y yo la pongo a responder. Ok, reunámonos con su prima y conversamos el tema. Vamos nuevamente
voy con Pau, está la prima, están ellos. Y yo le doy todas las razones por las cuales no tenía que darle la casa. Vea, si ella no paga, usted se la quitan. Y si usted no quiere que se la quiten, tiene que pagar la deuda de ella. Y la deuda va a ser a 15 años. Y la muchacha me veía entre las lágrimas porque ya estaba viendo una media solución. Me estaba viendo con ojos de huevo tibio por todo lo que yo le estaba diciendo a la prima. Y en eso que llega dice, no importa si se pierde, se pierde. Hicimos el crédito. Ese fue el milagro 1. Milagro 2. La única persona que le he metido currículum al banco y la han contratado, ¿sabe quién es? El esposo de ella. Y tiene 7 años de trabajar. Vuelvo al caso B muy rápidamente, 40 y pico de millones. Estoy en el depósito comercial de Golfito con mi esposa, recibo una llamada del perito, dio tanto, la llamo, la casa te dio súper bien para que puedas arreglar ya la situación. Y me dice, sí, son 42, pero voy a necesitar 50. Le digo yo, un toquecito, ¿cómo que 50? Si ya revisamos todos los saldos. Y me dice, es que quiero darme un viajecito a Estados Unidos. Quiero ir de compras. Es noviembre, viernes negro en Miami. Entonces yo estoy ahí, creo que teníamos unas tenis de Joshua ahí haciendo fila y yo me enchaqueto. Entonces le digo, ya no te voy a tratar como amigo y compañero, sino como cliente. Mira, el avalúo te da para que puedas sacar 63, te los damos. No, solo los 52. Era una reversión negativa, a ver si le caía, pero no le cayó. Hoy en día reviso las 2 personas. Caso A, la del milagro. Ya han pasado 7 años y ella debe mucho menos del préstamo que le hicimos, porque solo se quedó con esa deuda 7 años y ya la bajó. Y el marido trabaja y ya tienen estabilidad. ¿Sabe cómo se llama eso? Un corazón arrepentido. Un corazón que entendió la lección. Caso 2 o caso B. Hoy por hoy la reviso y debe más de 80 millones. Tenía un remordimiento, pero no estaba arrepentido. Porque el problema financiero, ¿sabe dónde está? No está en el banco, no está en aquel que me da por la cabeza. ¿Sabe dónde está el problema financiero? Está aquí. ¿Y sabe qué es lo peor? Que usted le da una forma de vida a su familia que no es la que corresponde, y los acostumbró a eso. Y cuando ellos se casen, los hijos se van a acostumbrar a endeudarse, a tener las cosas así y no a esperar los tiempos de Dios. El Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. ¿Qué quiere decir esto? Antes de tomar usted una decisión financiera, póngala en las manos de Dios. Y cuando usted está orando y sabe que Dios le está diciendo, eso no es así, eso es una embarcada, haga caso. Mejor diga y haga la oración valiente. ¿Sabe cuál es la oración valiente? Señor, si esto no es tuyo, pon estorbo. Proverbios 11:14 dice, lo leo rápidamente para usted, sin dirección la nación fracasa, el éxito depende de los muchos consejeros. Pero pida consejo a una persona que está bien, no le pida consejo a una persona desordenada, porque el consejo que le van a dar es, hacelo, tírate al agua, que Dios va a proveer. Sepa a quién pedirle consejo. Y Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, o sea, no seas jupón ni jupona, más bien teme al Señor y huye del mal. Punto 4,
no sea extremo, ni despilfarrador, ni tacaño. Tenga un balance. Eso quiere decir, tenga deudas controladas y tenga ahorro sistemático. Tenga deudas controladas y tenga ahorros sistemáticos. Si usted tiene deudas y después de hacer su presupuesto, y lo primero que usted cuando hace un presupuesto es lo que es de Dios siempre, y con lo que sobra usted hace el presupuesto, no es al revés. Y si usted no le alcanzó para pagar las deudas, usted no tuvo deudas controladas. Peor aún, caso típico, la persona que no tiene para pagar una tarjeta hace un retiro de efectivo con otra tarjeta para pagar la otra. Y después para pagar la otra, coge la otra y paga con la otra. Y cuando ve, tiene una bola de nieve que ya no puede detener y ya se le acabó el límite de crédito aquí, el límite de crédito aquí, y ahora no sabe a dónde recorrer. Es la escena de la vagoneta que vimos en las noticias con la excavadora en el río, ¿se acuerda? Y viene un montón de agua y el de la vagoneta se quería tirar porque ya no tenía escapatoria. Éxodo 16, 16 al 18. Éxodo 16, 16 al 18. La escena, pueblo de Israel en el desierto, Dios los sacó de Egipto y Dios les va a dar maná. Pero el maná no era como ellos querían y las cantidades que ellos querían. Hay abundancia de maná, saciémonos de maná y guardémonos de maná y bañémonos en maná. Eso no era el plan de Dios. Dice, y estas son las órdenes que el Señor me ha dado: recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. ¿Sabe? El secreto de la prosperidad no es que usted tenga lo que usted quiere, sino que usted tenga lo que Dios cree que usted necesita. Si usted comió hoy y se vistió hoy, sea con arroz y un huevo y con ropa American chuicas, dele gracias a Dios porque se suplió sus necesidades. Pero si usted quería más y no tenía el dinero para hacerlo, usted está cometiendo algo que no se llama mala decisión financiera, usted está cometiendo pecado, porque así se llama. Dios no es un Dios que desperdicia. Por eso cuando estemos en la presencia de Dios no podemos decirles que ganaba muy poco, es que estaba muy endeudado. No va a haber pretexto porque Él proveyó lo que usted necesitaba, pero usted hizo o yo algo diferente con el dinero que puso en nuestras manos. Usted dirá, pero eso es en el Antiguo Testamento. Evangelio de Juan capítulo 6, 9 al 13, y lo voy a leer rápido porque el tiempo acecha. Dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, historia muy conocida. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Dios no desperdicia. Apague las luces de su casa que no ocupe. Cierre el tubo mientras se lava los dientes. No ponga la ducha a lavar el piso. No bote la comida, hay muchos vecinos a la par que la quieren. No salga a comer afuera si ya hizo comida en casa. Empiece a hacer pequeñas cosas que le cambiarán a usted la vida.
Empieza a hacer pequeñas cosas que le cambiarán la vida. Y Romanos 13:7 dice: paguen a cada uno lo que le corresponda. Los primeros dos tienen que ver con el ahorro, Dios no desperdicia. Y este tiene que ver con las deudas controladas. Paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndale honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, un cristiano no puede entrar en morosidad. A un cristiano nunca le cobran, va y paga antes. Eso es lo que dice. Hay casos que llegan, mira, una cuota de vivienda que son, qué sé yo, 500,000 pesos, que pega duro. Y llegan al banco. Ay, no me di cuenta que no me la estaban rebajando. Y yo por dentro, ¿qué es? Que ganas 5 millones de colones, que no te das cuenta un rebajo de 500,000. Evidentemente yo no le puedo decir eso al cliente, esa es mi conversación interna. Pero hasta nos volvemos carebarros, ¿verdad? Carebarros. No podemos entrar en morosidad. Quiere empezar a ver la mano de Dios, pague lo que debe, y si no tiene plata, dé la cara y llega a un acuerdo. Pero no se esconda, porque es robar. Y el último punto: no viva en impaciencia. Vivir en impaciencia es uno de los errores más comunes. Contentamiento y gratitud, que no es lo mismo que conformismo. ¿Sabe qué significa eso? El que ha conocido el Señor ha aprendido a quemar etapas para llegar a una meta. No las anticipa. Porque mucha gente está en la cárcel por vender el polvo blanco, porque quiere hacerse rico hoy. Mucho empresario dice: voy a abrir una sociedad anónima, pero voy a abrir muchas sociedades anónimas para diluir mi utilidad en cada sociedad anónima, para pagar menos impuesto al Estado. Pero se olvidó lo que le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea: conozco tus obras y sé todos los mecanismos de evasión que estás haciendo. ¿Y no sabías que la palabra dice que Dios no puede ser burlado? No viva en impaciencia. Abraham, Sara, la promesa es: en Sara te haré descendencia. Pero Sara dice: ayudémosle un poco a Dios, ve y acuéstate con mi sierva Agar para que agilicemos esto. Y tienen a Ismael, que le dio un dolor de cabeza a Abraham, porque quisieron tomar atajos, y en aquí no hay atajos. Usted va caminando, va ahorrando sistemáticamente, y conforme usted se esfuerce y conforme usted siga los principios de Dios, va cumpliendo sus metas, aunque le duren 10, 20 años. Porque si no, va a tener 10, 20 años de dolor, zozobra y sin dormir tranquilo. Hebreos 13:5 dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Puede luchar por mejorar su nivel, pero nunca al precio de la paz. Nunca. ¿Sabe? Solo me falta una cita y termino. Hay una cena. ¿Recuerdan la mujer sorprendida en adulterio? Recuerdo la obra de teatro que hizo aquí Jeffrey, Sinergia, que trajeron unas piedras, pero yo creo que esas no eran las piedras de la Biblia, ¿verdad? Eran como la roca de acerrí, la piedra de acerrí, la que trajeron aquí, estereofón. ¿Cuántas personas se sienten así, pero que los acreedores están con la piedra? En ese momento el Señor le dice: mujer, ¿dónde están aquí los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Esa es la cena cuando nosotros llegamos a Cristo. Llegamos desnudos por el pecado, como la iglesia de la Odisea, y Dios le dice: te aconsejo que vistas ropas blancas, vístete de santidad.
llegamos con un velo en los ojos y Dios le dice a la iglesia de la Odisea del Señor: ponte colirio para que puedas ver, unas gotas en los ojos. Yo te voy a quitar la venda para que sepas que eso se llama pecado y para que puedas tomar mejores decisiones. Así es cuando llegamos al Señor. Por ahí otra escena donde le dice: ve y no peques más. Esa es para usted y para mí. Es cuando ya pasamos la primer encuentro y ya estamos en el Señor. Pero se nos olvidó, solo nos acordamos de ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco. Y se nos olvidó lo otro: ve y no peques más. Y seguimos enredándonos financieramente. Y cuando usted se enreda financieramente, ya no tiene para dar, para ser generoso. Usted lee 40 días de generosidad y dice: pero yo no le he dado a nadie ni papa, porque no tengo. ¿En cuál escena se encuentra usted? Póngase de pie, por favor. Quiero cerrar con lo que, después de toda esta regañada que le pegó Jesús, el Señor Jesús, a la iglesia de la Odisea, a pesar que no tenía nada bueno que decirle, a pesar que le dijo: quiero vomitarte de mi boca, a pesar que le dijo: el inútil, el pobre, el miserable eres tú, al final de todo eso Dios les da una palabra de esperanza. Y si es que hay personas que tienen una terrible situación financiera por malas decisiones, oigan lo que el Señor dice a la Odisea. Lo primero que le dice en Apocalipsis 3, 19 al 22: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Primero le dice: sabe, yo le hablo así porque a pesar de todo lo que usted hizo, yo lo amo, yo la amo. Eso es lo primero que dice el Señor. Y después dice: por lo tanto, después dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Usted me excluyó de sus decisiones financieras, pero pruébeme, arrepiéntese, ábrame su corazón y ahora sí tomemos decisiones juntos. Vamos a sacar este barco a flote. Y después le dice: usted que creía que todo lo tenía perdido, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No le dice: yo estoy tocando tu corazón, ahora sí, tómenme en cuenta, pida consejo, vamos a sacar esto. Eso lo hace un corazón arrepentido. Pero no solo le dice eso: te vas a sentar conmigo allá, porque yo no te he desechado, te estoy reprendiendo para que no te destruyas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Si usted es alguna de esas personas que está pasando una situación financiera, por supuesto que no le voy a decir que pase al frente, porque eso es una situación individual con Dios. Usted no tiene que exponerse, pero haga esta oración conmigo. Señor, como iglesia nos arrepentimos, Señor, por todas las decisiones financieras en las cuales te hemos excluido, Padre. Aquellas decisiones, Señor, que por impulsividad o emocionalismo, Señor, hoy podemos decir que nos tienen hundidas, Padre, en una situación que parece que no tiene salida. Hoy reconozco, Señor, que no se trató de que no me diera los recursos suficientes, sino que fui un pésima administradora, porque tuve una conciencia de que era propietario de cosas y había olvidado que era administrador de ellas. Dios, hoy estás tocando a la puerta de mi corazón y hoy decido abrirte para que entres. Hoy me arrepiento de mi pecado
me arrepiento de mis decisiones. Y dame, por favor, la comunión contigo, las ganas de orar, las ganas de leer tu palabra, para adquirir en ti las fuerzas y el dominio propio necesario para que el rumbo de mi vida sea cambiado por tu Espíritu Santo. Hoy recibo tu bendición, hoy recibo tu guía y hoy recibo tu reprensión también, porque tú me amas y sé que me disciplinas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición por esta casa y por las finanzas de todas las familias que venimos a este lugar. Gracias te damos, Señor. Amén.